increíble. ¿Pero qué? ¿Tú eres el nuevo residente del pantano? Hola a todos, mi nombre es Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy quiero hablar de algo que emociona muchísimo a los compradores, terrenos por menos de $50,000. Uno los ve en internet y parecen la ganga del siglo y uno dice, este es el mío, finalmente lo encontré. Pero antes de emocionarse demasiado, hay algo muy importante que debes saber. Muchos de esos terrenos son humedales, sí, humedales, como esos donde la rana te saluda y el cocodrilo te mira como si fuera su próxima merienda. Lamentablemente es así. Los humedales son áreas con agua, suelo blando y hábitats protegidos. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Si el terreno es un humedal, normalmente no puedes construir de inmediato. Puede que necesites algo llamado mitigación de humedales, que básicamente significa pagar para reemplazar el impacto del humedal. Y el precio no es nada bonito. La mitigación puede costar más de $100,000 por acre, o a veces se compra o se cobra por tonelada de relleno, dependiendo del condado. Así que ese terreno de $40,000 puede terminar costando más que una casa ya hecha y sin rana incluida, tengo para decirle. Por eso es tan importante hacer los reportes adecuados antes de comprar un terreno. Siempre debes tener en cuenta lo siguiente: contratar a un especialista ambiental, súper importante. Muchas personas se brincan ese paso. Solicitar una delimitación de humedales y confirmar si el terreno es realmente edificable. Una delimitación te dice exactamente qué partes puedes usar y cuáles no. Muchos compradores se saltan este paso porque creen que solo es un terrenito y quieren ahorrar el dinerito. Pero créeme, es mejor pagar por un reporte que terminar hundido, literalmente como la casita inclinada del video que acabamos de ver. Y la rana preguntándote si ya te mudaste. Suena chistoso, pero es información súper importante. Por favor, tenga en cuenta que la mayoría de estos terrenos no tienen agua, no tienen alcantarillado ni electricidad en el sitio. Por razones de responsabilidad, demandas y malos entendidos, es el comprador quien debe hacer su propia diligencia, contactando al condado para preguntar sobre permisos, restricciones de construcción y zonificación. Es importante tener en cuenta que antes de llamar al condado hay que estar preparado. Les recomiendo escribir sus preguntas y aquí les voy a dar algunos ejemplos. Pregunta número 1. ¿Se puede construir en el terreno? Súper importante, porque si no se puede, bueno, pues quizás no es el terreno para usted. Pregunta número 2. ¿Está considerado humedal? Súper importante. Pregunta número 3. ¿Hay restricciones de construcción? Como por ejemplo, puedo tener una casa móvil, estructuras agrícolas, entre otras, ¿verdad? Porque cada terreno está zonificado. Y una pregunta también muy importante es, y la última, ¿tengo acceso directo al terreno? Muchas veces esto se puede ver en las fotos, pues, pero es bueno preguntar para estar claro. Recuerden, comprar terreno puede ser una buena inversión, pero solo si entiendes exactamente lo que estás comprando, ya que no es tan simple como compro el terreno, pongo 4 bloques y listo. De todas maneras, yo estoy aquí para guiarlos para que tomen la mejor y la más segura decisión. Bueno, eso es todo por hoy. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse
y dale me gusta a este video. Gracias. Hasta la próxima.